aquí estamos, un tal show, hoy con el placer de la ausencia del señor Roland Carreño, que no está con nosotros hoy porque queríamos hacer una entrevista seria. Y para eso nos hemos buscado a Jesús Seguía, que he venido diciendo yo, insistiendo en que tú eres uno de los encuestadores que uno puede creerle. Yo soy testigo y el país completo de que los pronósticos que diste en Globovisión en la época que nosotros te entrevistamos, los 3 los pegaste. Y entonces... No los pegué. No los pegaste, fueron el resultado de una investigación, eso es verdad. Entonces, las encuestas hoy son un gran debate en Venezuela, no solo porque el gobierno tiene encuestas que dicen lo que él quiere decir, o José Vicente que se lleva a Chemel para decir lo que él quiere decir a través de esas encuestas, y se utiliza entonces como arma de la política. Y bueno, Data Análisis y sus resultados son frecuentemente señalados por el presidente, por la oposición, en serio. Las encuestas son parte de la política. Y a mí no me parece malo, me parece muy bueno. Pero hay unas que se equivocan y hay unas que no. Hay unas que creo que más están pendientes del negocio que de la verdad. Y tú muy yo sabemos, sin echarle dedo a nadie, porque esa no es la idea, que hay encuestas que utilizan metodologías por teléfono, otras por zonas, etcétera, pero hay muchas deficiencias en ella en cuanto a medir en los sectores populares, y ahí la diferencia. Tú, en cambio, si te metes para adentro y hablas con la gente. Ajá, yo leí la última tuya, y ahí hay unas cosas importantes. Tal vez el dato más significativo es que el 52% del país no le gusta el gobierno. El 82%, el 82 o el 72, no, tú me vas a decir ahorita, piensa que Maduro es incapaz de resolver los problemas. Pero también dicen que la oposición no les atrae. Es el 52. Porque la gente espera un nuevo discurso. Quiere salirse de esta dinámica de tú fuiste, yo no fui, de pugnacidad, de contraste, en la cual como esquema nos metió el presidente Chávez. Eso es como debería ser leído, tú que también le metes al análisis político, porque además fuiste y eres un buen analista. ¿Qué significa eso? ¿Qué lectura hay que darle a eso? Bueno, primero que nada, gracias por estar aquí una vez más. Y primero fui político que investigador, ¿no? Y bueno, ya de la vida me llevó a la investigación, me siento feliz haciéndolo, pero la fibra política va quedando y me ha servido muchísimo para todos los efectos pues, de los análisis, de los análisis prospectivos, de saber leer las encuestas, porque las encuestas hay veces hay que saberlas leer. O sea, no es solamente el tema de los números, sino qué significa un número determinado. Mira, yo creo que la gran revelación de este estudio que tenemos ahora, y por decirlo en líneas gruesas, que es como deben leerse las encuestas, tenemos un país altamente preocupado, un país... Cree que no hay futuro, que país, mal gobernado. El 72% de los venezolanos piensan que va a ser peor o igual a lo que estamos viviendo en este momento. 70% piensa que estamos muy mal. El 69%, el 72% no confía en el presidente Maduro, rechaza sus políticas. Las políticas claves del gobierno han sido desaprobadas totalmente. Oye, me llamó la atención que las misiones aparecen muy mal. 52% de los venezolanos consideran que en el rango negativo la política social del gobierno, la política económica, casi un desastre, la política sobre la seguridad, casi el 90% de los venezolanos rechaza la política de seguridad del gobierno, la política educativa, que casi nadie le hace caso y es lo más importante que tenemos en el país y en el mundo entero, está desaprobada también. De manera pues que el gobierno está en muy malas condiciones, lo cual no significa que por ello el gobierno ya deba renunciar y el gobierno deba irse. Bueno, eso pasa en todos los países del mundo. Hay gobernantes que llegan a un nivel de popularidad inclusive más bajo que el que ha llegado el presidente Maduro. Sin embargo, yo creo que el tema es cómo vemos en proyección todo esto. La evaluación negativa del presidente Maduro no es el resultado directo de sus propias políticas instauradas hace 1 año, 2 años que tiene en el gobierno. Son políticas que él hereda de una gestión que duró 15 años
que llevó al país a la quiebra prácticamente. Pero la gente no tiene esa percepción. La gente cree que es Maduro y que con Chávez vivía Claro, bien. claro, pero yo tengo que hablar las cosas como son Como son, realmente. ok. O sea, yo no puedo tampoco estar dando o diciendo cosas como para congraciarme con fulano mengano. La realidad, la verdad, es que el presidente Maduro no fue el responsable directo de las políticas que llevaron al país donde estamos. El responsable directo fue el presidente Hugo Chávez, acompañado y al compás de Jorge Giordani. Ellos dos prácticamente, instigados en gran medida y estimulados por Fidel Castro, llevaron a este país a generar esta política que hoy estamos padeciendo en materia económica. Sin embargo, el presidente Maduro en este instante ha decidido, y lo ha dicho abierta y además muy explícitamente, que él no va a dar su brazo a torcer, no va a cambiar ni un ápice de las políticas equivocadas del presidente Chávez. ¿Qué significa todo esto? Si él sabe que vamos directo a un barranco y él es el chofer de un autobús cargado de todos los venezolanos y vamos directo al barranco, él ve el barranco y la única opción que él se le ocurre para salvar a todo el mundo es acelerar para irnos más rápido al barranco. En vez de frenar y desviarse y tomar un rumbo mucho más acertado, el presidente decide acelerar. Bueno, decide acelerar porque Chávez se lo pidió. ¿O es que tú crees que Chávez No, claro, hijo, y no lo si tiene un sentó? proyecto, claro. Le dijo, mira, a mí me puede pasar esto y tú vas eres a la hacer persona esto. designada y lo voy a hacer porque tú debes garantizarme, prometerme y jurarme que vas a continuar las políticas que aquí desarrollamos en contra del imperialismo, en contra del capitalismo, en contra de la propiedad privada concebida en términos socialistas y, por supuesto, tienes que mantenerte firme hasta el final. Por eso te estoy nombrando. De manera que para el presidente Maduro, así él esté convencido que hay que dar un viraje, él no lo puede dar. Y ahí es donde viene lo preocupante de lo que estamos viviendo. Porque ya nos estamos aproximando al barranco. Y lo trágico de todo esto desde el punto de vista humano, Kiko, es que cuando ya estemos al borde del barranco, muchos de los que están empujando a Nicolás Maduro a que se acelere, Eso se van a bajar del autobús. Claro. Y lo van a dejar solo. Y ese final puede ser la Asamblea Nacional. Entonces, ¿Qué crees tú? No, no. ¿Puede ser esa elección? No, la Asamblea Nacional es un indicador. Mas no es el determinante para un cambio en el país. Pero si el gobierno pierde la Asamblea Nacional, entra en una situación compleja. Puede pasar cualquier cosa porque la política se mueve. No, si pierde la Asamblea Nacional, el paso siguiente que corresponde automáticamente es convocar un referéndum revocatorio. O una constituyente. O lo que sea, pero en todo caso vendrán procesos que dentro del marco constitucional que podrían implicar una salida. Ahora, en política 2 más 2 no son 4. No. Siempre. O sea, no siempre es así. En política, la política es impredecible. Y los venezolanos en este momento, por la situación del desabastecimiento, y dentro de poco ya no será el desabastecimiento, será la disparidad abismal que va a haber entre los ingresos y los egresos familiares. La inflación, oye, es decir, cuesta algo la hoy inflación, en Venezuela. porque el gobierno tiene represado 2 cosas. El dólar a 6.30, porque sabe que con eso está garantizando correr la arruga hasta que vengan las elecciones parlamentarias. Pero una vez que pasen las elecciones parlamentarias, ese dólar a 6.30 es insostenible. Y cuando él devalúe ese dólar a 6.30, aumente la gasolina, porque lo tiene que hacer, porque es que no tienen otro parece camino. que la gente aprueba el aumento de la gasolina. Claro, los venezolanos son sensatos, los venezolanos no son estúpidos. Los venezolanos saben que eso es lo que hay que hacer. La gasolina aquí ya es un cinismo, el precio de la gasolina, y tú le das al que, y es verdad, al que te limpia el vidrio cuando estás en la estación de gasolina, tú le das una propina mayor a lo que gastas en un tanque de gasolina. Eso es verdad. Eso es, digamos, eso es parte de la demagogia. Esa es parte de la demagogia,
porque siempre se dijo que Venezuela era productora de gasolina y de petróleo, ¿por qué teníamos Lo que que tener pasa un es que la precio alto? gasolina es inflacionaria, porque todo el transporte, todo aumenta, Pero la gasolina. estoy diciendo, 36 veces más cuesta la producción de la gasolina. Que lo que vale en bombas. Entonces, yo digo, o sea, ¿por qué tienes que suponer entonces que es válido para los empresarios, para PDVSA el incremento de los precios? Porque no te genera ningún tipo de ganancia, estás perdiendo. ¿Y por qué no es válido para el sector privado? Que también está perdiendo con El sector la privado congelación de los precios. aparece en tu investigación como muy reconocido por la gente. La gente quiere socialismo, pero con el sector privado. Un socialismo moderado, lo dicen en tus encuestas. Sí, pero no es que la mayoría no está pensando en el socialismo en este instante. Sin embargo, el sector privado aparece como el más competente para resolver y enfrentar la crisis del país, la crisis económica del país. Pero es menor al que hubo hace unos meses atrás. Hay que recordar esto, ¿no? Sí. En el mes de septiembre la cantidad de venezolanos que pensaban que era el sector privado era mucho mayor. En este momento hay un alto porcentaje de gente que no sabe qué decir. Ajá, que es la pregunta inicial. 52% cree que el gobierno y la oposición son malos. Sin embargo, el mal menor es votar por la oposición porque el gobierno es responsable de la situación actual del país. Eso está en tu encuesta. El PSOE tiene 20 no sé cuánto y la oposición una diferencia de 24 puntos a favor, 47, creo que, no recuerdo bien. ¿Por qué se da que la gente no cree que hay un nuevo liderazgo, pero si hoy fueran las elecciones, las presidenciales le ganaría la oposición y la de la Asamblea también? Pareciera una contradicción, pero no lo es, Kiko. Está muy claro. Es decir, la gente siente un rechazo muy grande hacia el liderazgo individual chavista. El 69% de los venezolanos no creen en el liderazgo del chavismo. 69%. Pero el 54% de los venezolanos no creen en el liderazgo de la oposición. O sea, estamos hablando de la mayoría absoluta de los venezolanos. El presidente Maduro tiene, por ejemplo, 18 puntos como preferencia de los venezolanos. Uy, bajito. Como líder. Pero Leopoldo López tiene 19, Capriles tiene 14, 15 puntos. O sea, los tres están allí. Henry Falcón bajó, ¿por qué? Bueno, no lo habíamos evaluado anteriormente, sino entre otros, y esta vez tuvo 5 puntos, Henry Falcón. Bueno, porque es un líder emergente y además de eso... Ok. Tú no lo ves bajando, sino es la primera vez que te aparece. Yo pienso que está en su rango normal. Okay. No ha sido candidato presidencial nunca. Pero ya figura. Pues en el caso de Leopoldo López, porque fue protagonista pues, de unos acontecimientos el año pasado que lo llevaron. Está preso y es una figura. Está preso y por eso. Fundamental. En el caso de Capriles fue candidato presidencial 2 veces. Entonces, esa es la razón quizá de la disparidad. Lo cual no significa tampoco que Falcón está malo por eso simplemente, ¿no? No sabemos perfectamente porque tiene 5, pero tiene 5, pudiese tener más, pudiese quedarse con los 5. Eso... Es que yo había visto encuestas, no la tuya, otras que le daban más, le daban el 13%. Yo no tengo la culpa. Ok, no hablando de la otra. Vuelve al tema de por qué 52% rechaza oposición al gobierno, pero a la hora de la Asamblea Nacional votaría por ello. Este análisis es importante. Entonces, fíjate, tenemos que hay un rechazo al liderazgo individual del país. Y al mismo tiempo hay un rechazo al liderazgo colectivo del país. ¿Qué significa? Que el PSUV, por ejemplo, bajó de 43 puntos que tenía cuando el presidente Chávez estaba vivo, bajó a 22 puntos. Primero Justicia está en 16, 17 puntos, o sea, está casi acercándose a Primero Justicia. Todos los partidos de oposición juntos suman una cifra mayor al PSUV hoy día. Eso nunca había ocurrido. Por primera vez. Por primera vez. Pero los partidos de oposición no han crecido durante varios años. Primero Justicia llegó a un punto donde está casi en un techo, que no pasa de allí tiene tiempo estancado en ese nivel. Voluntad Popular ha crecido producto de las circunstancias que hemos mencionado, pero se mantiene comiendo de los demás partidos de oposición. Claro, atrayendo a la oposición. Nadie está comiendo de ese sector chavista que abandonó al chavismo y que está como a la espera de alguien que los seduzca y alguien que les diga, vamos por un camino Esa es la tesis de Felipe Mujica, que por ello ellos se separan de la MUD y están buscando esa votación. Pero no corren el riesgo de que la polarización una vez más se lleve por el medio esa intención.
y que la gente termine votando, escogiendo A o B. Es que ahí es donde vamos. Entonces, el tema es que, por un lado, los venezolanos no confían en el liderazgo político individual, no confían en el liderazgo colectivo a través de los partidos políticos, pero si se hacen unas elecciones, saldrían a votar no en tanto por la oposición, sino contra Nicolás Maduro y el gobierno. Hay un voto contra. Es decir, es el mismo escenario que teníamos en el año 1998, cuando los venezolanos rechazaban abrumadoramente el estatus conformado por Acción Democrática, COPEI, Rafael Caldera, el Chiripero, y votaron por Hugo Chávez. Ahora les está pasando lo mismo. La crisis ha originado que la gente los vea a ellos como el estatus. El tema es que ahora ellos son el estatus después de 16 años de gobierno y ya se fastidiaron. Hay dos matrices de opinión que les están haciendo mucho daño. Una, Maduro no es Chávez, evidente, ni lo será jamás. Y en segundo lugar, que lo hemos escuchado ya en varios barrios de Venezuela, y coincidentemente en Maracaibo, en Margarita, en Guayana, que es que ya pasaron de moda. Ya pasaron de moda. ¿Por qué? Es decir, ya el chavismo pasó de moda. Entonces, no el venezolano, y ojo con esto, los venezolanos están en la búsqueda de un nuevo liderazgo. ¿Y sabes dónde hay mayor búsqueda de nuevo liderazgo? En los sectores clase media. En los sectores de oposición. Los sectores opositores están en la búsqueda de un nuevo liderazgo. Y sectores del chavismo que también se fueron están en la búsqueda de un nuevo liderazgo. ¿Por qué? Fíjate, el gobierno insiste en el imperio, montó unos talantines para recoger firmas, todos los días pone a Ricardo Sánchez o a Carlos Vargas a decir que el imperio no pasará, la guerra económica, y en tu encuesta la guerra económica agarra el 12%. La mayoría de las culpas las tiene el gobierno y su política y su gabinete. Sí, evidentemente, pues la percepción que tienen los venezolanos es que la guerra económica no es el problema, solo el 12%. Y Maduro se equivoca cuando tira toda la campaña electoral para el imperio. El 22%, la cuarta parte de los venezolanos, el 25% se define como chavista, pero solo un 12% cree en la guerra económica. O sea que ni los chavistas mismos, la mitad de los chavistas no creen en la guerra económica. ¿Es un error desde esa cifra esta campaña convertir el imperio en la campaña electoral? Sí. Yo creo que la mejor campaña electoral que puede hacer el presidente Maduro es empezar a resolver el problema económico. Pues eso no lo va a hacer. Ahora, él está buscando con esta campaña del antiimperio que esa votación de Chávez regrese. Lo que está logrando es quizás unir a los propios para enfrentar a un enemigo externo. Es decir, para un poco la sangría, detiene la sangría y con eso que él está manteniendo, con ese 22% no llega a ganar nunca, pero por lo menos lo mantiene. Quédate ahí, vamos a seguir en la segunda parte del programa con el análisis de todos estos números y qué va a pasar en Venezuela si la situación se mantiene como va, cosa que no ocurre porque siempre se mueve. Ya regresamos con Jesús Seguía, presidente de Datincor.